Buenas tardes, mi nombre es Flor Yaira Moreno Garzón, estudiante de la licenciatura en Matemáticas y hoy estamos haciendo unas entrevistas de cultura política. Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Milena Casal. Gracias, me gustaría hacerle una serie de preguntas y me gustaría que desde su punto de vista me contestara lo que para usted significan esas preguntas. La primera sería, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, las similitudes es que todos representan un territorio y un órgano político. Y las diferencias es que el Estado hace referencia al territorio y el gobierno a la composición política que rige ese Estado, y nación pues también viene siendo pues como Estado y nos representa a los ciudadanos que pertenecen a ese Estado. Segunda pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, las similitudes y la relación es que todos son los mecanismos de participación. La diferencia es que la democracia se ejerce a través del voto y la política es también un mecanismo de participación, pero pues la ejercen las personas que tienen la aptitud o el interés de participar o practicar la política, y la participación en general todos. Pregunta, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es un mecanismo de participación y se ejerce pues a través de las personas que participan en la política y se forman los grupos políticos. La política es la generalidad y lo político pues es cómo ejerce cada corriente política. Cuarta pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, pues para mí los elementos que componen la cultura política básicamente están en las personas en las que ejercen esa facultad. Entonces estaríamos hablando de la ética, de la idoneidad, de la honestidad, de esos valores que deben acompañar el ejercicio de la política. Quinta pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano es pertenecer a un Estado, a una nación, como se dijo anteriormente, y pues nuestros derechos y deberes están contemplados en la Constitución Política de Colombia. Derechos como a la salud, a la vivienda, a un nombre, a una nacionalidad, y nuestros deberes pues son de respeto, de cumplir las normas, las leyes, respeto por los demás, de derecho y deber ciudadano de ejercer el voto, por ejemplo. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, hoy estamos haciendo una entrevista de cultura política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNOD. Mi nombre es Flor Yaira Moreno Garzón, estudiante de la licenciatura en Matemáticas, y empezaré con la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Yolanda Cristancho Garzón. Muchas gracias. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Pues nación se refiere como al conjunto de personas que comparten un mismo origen, que tienen de pronto una misma nacionalidad, una cultura y sobre todo también comparten ciertas tradiciones comunes para esa comunidad.
Cuando nos referimos a gobierno, hace referencia como a un grupo de personas que trabajan en ese estado para darle estabilidad, como su nombre lo dice, al gobierno. Y cuando hablamos de estado, pues me imagino yo se refiere como a las instituciones que conforman un país o que hacen mejor que ese país funcione. Las tres pues se relacionan entre sí porque lo que se busca es que haya participación del pueblo en dichas entidades y que las personas que forman parte de ese estado pues participen de manera activa en las decisiones que se tomen dentro de una nación, en este caso el estado. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues las tres tienen algo en común, que es la participación del pueblo para ejercer su derecho a elegir y ser elegido. Si hablamos de democracia, principalmente es el gobierno del pueblo. Y obviamente si el gobierno del pueblo se da a través de la participación, que puede ser política o puede ser la participación ciudadana como tal. Política cuando vamos, digamos, tienen unos ideales, se tiene un espacio definido y como unas metas para cumplir. Entonces, pues, obviamente que se relacionan entre sí por la participación. Y pues yo creo que diferencia no porque van encaminadas principalmente como a buscar, como lo decía anteriormente, la participación del pueblo. Pregunta: ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Pues yo pienso que la política es como una ciencia, ¿no? Y esta política como ciencia entonces tendría directamente que ver como con producción del conocimiento, pero también por ser política, con, con el gobierno, pienso yo, como con las acciones que las personas realizan dentro de un país. Sí, es una actividad, yo pienso que orientada en forma ideológica y hacia la toma de ciertas decisiones para alcanzar un objetivo dentro de un Estado. La pregunta: ¿qué elementos componen la cultura política? Pues me imagino yo que los elementos que componen la cultura política se relacionan principalmente como con los valores que hacen parte de esa cultura de cada nación. Obviamente si ya uno lo mira desde el punto de vista ya más científico, pues tendría que ver de pronto con la acción política, con la participación o la práctica de la política, con todo lo que tiene que ver con la teoría del Estado, con el derecho constitucional, me imagino yo. También se podría relacionar con la constitución política, porque ahí emanan muchas actividades que tienen que ver con la participación ciudadana. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues yo pienso que el principal elemento del ser ciudadano es la capacidad que tiene de elegir y ser elegido. No es, cuando se habla de ciudadano no estamos diciendo de que debe estar sumiso a un poder o a un gobierno, sino el ser ciudadano va más encaminado a que pueda elegir a quienes lo representen. De igual manera, pues los derechos y los deberes los consagra muy bien la Constitución Política de Colombia y ahí uno puede encontrar de que estos derechos y estos deberes hacen que el ciudadano sea capaz de actuar dentro de un estado de derecho donde no lo pueden vulnerar, donde no puede estar sujeto a, digamos, a una imposición del gobierno, sino que puede ser y actuar libremente. Entonces, bueno, la serie de derechos donde puede ser libre, donde puede tener derecho a educación, puede tener derecho a salud. Y de igual manera, pues esos derechos deben estar contemplados o deben estar más que contemplados. Esos derechos deben tener también unos deberes, porque como ciudadanos tampoco nos mandamos solos, sino hay que cumplir una serie de reglas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos convivir en comunidad, en sociedad. Entonces, eso yo pienso que es lo que lo hace único
el hecho de ser ciudadano, la capacidad que tiene él de poder actuar dentro de una sociedad sin que sea vulnerado, pero también cumpliendo unas reglas sociales. Muchas gracias por su tiempo y su participación.